Estamos para dialogar con Ana Cristina Bermúdez, una maestra, una docente, que fue hasta hace muy poco miembro de la Central Unitaria de Trabajadores y con la cual hemos querido hablar, teniendo como referente que ha recibido últimamente amenazas. Para Cristina, pues este hecho de tener amenazas se ha presentado a lo largo de su trayectoria como una líder sindical, pero últimamente se hace presente o se refiere a estas intimidaciones que se le presentan. Cristina, cordial saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Quiero que hablemos un poco de Cristina. Cristina, ¿quién es? ¿Cuánto lleva en la vida sindical? Bueno, Cristina ha sido una luchadora toda su vida. Tuve el privilegio de ser formada políticamente por Gerardo Valencia Cano, el famoso obispo rojo de Buenaventura. Fui líder sindical y recién graduada me nombran docente, y a los 3 meses de ser profesor oficial me vinculo a la organización sindical Humabalca, de donde empiezo mi vida en el mundo sindical. ¿Usted es de Buenaventura, Cristina? Soy de Buenaventura. A los 10 años de estar trabajando, en el año 81, me toca renunciar al magisterio y salir desplazada de mi tierra por la primera amenaza que recibo en mi vida, por mi vinculación con las peleas de Puertos de Colombia y los sindicatos, tanto de la madera como de la pesca y los trabajadores portuarios. En total, ¿cuántos años de trabajo sindical? Yo creo que yo llevo más de 45 años en el mundo sindical. He sido dirigente sindical en el magisterio, fui dirigente sindical en 2 periodos en la CUT, y ahora me encuentro con la sorpresa de esta nueva amenaza por intermedio de la compañera, de una llamada que le hacen a la compañera Marisolandi Carabalí, donde le dicen que por estar metiendo las narices donde no debo, yo ya estoy muerta. Porque quisiera que el que me está amenazando me diga dónde es que tengo metidas las narices, para ver si las meto más o me toca sacarla. Cristina, en estos 45 años de lucha usted ha visto correr mucha agua debajo del puente. ¿Qué ha cambiado de la defensa de los derechos de los profesores en Colombia? Pues yo digo que antes el magisterio era más combativo y más comprometido con las luchas del movimiento, con la lucha de sus derechos. El magisterio antes, nosotros no pensábamos si nos iban a hacer descuentos, nosotros no pensábamos si íbamos a perder vacaciones. El magisterio se metía de lleno a la pelea sin pensar en que ya habíamos comprado tiquetes para viajar, sin pensar que íbamos a perder una prima de vacaciones. La consigna era defender lo poco que teníamos y a esa le apostábamos. Hoy hay unas circunstancias externas que debilitan esa pelea. Está una prima de Samper, que desgraciadamente cuando se firma no se mira la letra pequeña como decimos cotidianamente, y allí nos meten un boquemono muy grande que dice que si perdemos 1 o 2 días de trabajo perdemos la prima. Entonces entendemos las situaciones económicas que todos tenemos y nadie quiere perder ni regalarle más plata al gobierno. Fuera de eso, el gobierno nos está aplicando los descuentos, entonces pues uno entiende las situaciones económicas de los maestros y las maestras, pero eso ha debilitado mucho la pelea y la lucha. ¿Qué significa en los momentos que vive el país, qué significa ser docente? ¿Qué significa ser maestro o maestra? Bueno, en este momento ser docente significa ser terrorista, de acuerdo al concepto que tiene el Centro Democrático sobre el magisterio colombiano. Ser maestro en este momento es trabajar en unas condiciones infrahumanas, sin tener aire acondicionado, llámese unos simples ventiladores, pupitres en mal estado, instituciones deterioradas, un acoso constante. Aprovecho este espacio, ahora los celulares
que son propiedad de los docentes, se ha convertido en una herramienta de trabajo donde los coordinadores y los rectores los han tomado para mandar circulares, órdenes, sabiendo que el celular es una cosa personal. Ya también por medio de eso se acosa laboralmente al maestro. Ser maestro en estas condiciones hoy en día es trabajar con un salario que no es profesional, es trabajar con unos estudiantes que no tienen las condiciones mínimas para rendir académicamente y tener que cargar con la culpa de que la mala calidad de la educación es solo responsabilidad de los docentes. Ser docente enmarcado dentro de la formación ideológica es un delito. Ser docente dentro de la línea ideológica es un delito según el Estado colombiano. O sea, ¿qué es lo que debe de formar el maestro? O sea, formar principios, formar valores, estudiantes con una capacidad crítica. ¿Eso no está bien para este país? Para este país formar estudiantes críticos, analíticos, es un delito. Enseñarle a los estudiantes hoy en día que el agua de este país la están vendiendo, enseñarles que el fracking es un atentado contra la vida de los seres humanos, enseñarle a los estudiantes que la constitución política todos los días se violenta en este país, eso es un delito. Y hablar de paz. Y hablar de paz sí que peor, porque hablar de paz es hablar de acolitar los hechos que la guerrilla en su momento de confrontación ha realizado. Hablar de paz es no entender que nosotros hablamos de una paz con justicia social, que es una paz distinta a la que piensa el Estado. Para nosotros la paz no es la dejación de armas, la paz es el logro de unas condiciones dignas en salud, vivienda, educación, cultura, y tener el derecho a la participación en el mundo político, sindical y social. Tener paz en este país es permitirme que yo siga viviendo y no tener sobre mi nuca el lastre de una amenaza. Hablemos, estamos hablando de educación con Cristina, estamos hablando de su situación, pero también queremos profundizar un poco de temas de país a través de los docentes. Cristina, hoy hay una dificultad para formar los muchachos, no hay recursos, pero este país decidió vincularnos dentro de los países ricos. ¿Qué cree que va a pasar con la realidad educativa que vive el país en esa línea de países ricos frente a lo que vivimos, frente a lo que viven ustedes los docentes? Bueno, nosotros pertenecemos a la OCDE. Por gracia del expresidente Santos, significaría para el magisterio y para los hijos del pueblo colombiano que el Estado colombiano debería tener las mejores infraestructuras, las mejores condiciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes, e inclusive las universidades públicas, se tengan las mejores condiciones para que ellos puedan competir en calidad con los estudiantes de los países integrantes de la OCDE. Pero nuestra realidad es totalmente distinta. En el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba menos presupuesto para educación, menos presupuesto para la investigación, menos presupuesto para la cultura y el deporte, de manera que vamos a hacer la cenicienta dentro de la OCDE. Un país que tiene que salir sus estudiantes a reclamar educación pública, ¿cómo lo podríamos calificar? Pues en un país donde hay que reclamar las mínimas condiciones para estudiar, yo creo que lo debemos de calificar como un país que le miente al mundo, un gobierno que le miente al mundo, porque no se visibiliza la realidad de este país a través del gobierno. Tenemos unas ministras de educación que no tienen el perfil para ser ministras de educación, tienen el perfil es para cumplir lo que la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial les orienta para ser implementadas en la educación en Colombia. 2 semanas atrás la Minga tomaba posesión, la Minga
pedía que se cumplieran sus derechos y los acuerdos. Eso suma a esta realidad del país, dentro de la necesidad del obrero, del campesino, de las etnias. ¿Qué podemos reclamar entonces los colombianos? Yo creo que un movimiento que nos enseña disciplina y orden y compromiso para desarrollar el trabajo han sido los indígenas. Nos han dado ejemplo de organización. Si ellos, que han logrado paralizar económicamente una región del país, no logran lo mínimo, entonces imagínense los maestros que no paralizamos la economía, que lo único que hacemos es alejarnos de la tiza, del marcador y el tablero por unos tiempos determinados, no logramos con grandes dificultades lo que solicitamos. Buenaventura vivió un paro cívico de más de 37 días y hasta ahora se creó, se le da solución a una parte de las exigencias de los compañeros que organizaron el paro cívico en Buenaventura, pero lo fundamental que es inyectarle a ese fondo los dineros para resolver el problema del acueducto, alcantarillado, la salud, educación en Buenaventura, no se le inyecta un solo peso. Entonces en este gobierno las promesas se hacen, pero no se cumplen. ¿Está Colombia preparada para un gran paro nacional o eso simplemente está dentro del imaginario? Desde mi corazón, ojalá fuéramos los trabajadores y el pueblo colombiano capaces de organizar un gran paro cívico nacional como en la década del 70, pero es tanto la amenaza, el amedrentamiento, el terror que existe, que yo no creo que este paro cívico nacional pueda cumplir las expectativas. Muchos de los trabajadores han decretado un paro de 24 horas y se supone que le estamos apostando a eso, un paro cívico indefinido. Sus amenazas, las amenazas que le han hecho es, por pensar de la manera como usted piensa, de exponer las cosas tan claras y tan francamente como la caracteriza. Yo creo que sí, yo creo que las amenazas vienen porque soy frentera, porque no adorno lo que digo, porque como decía mi mamá, no trago grueso, pero también porque en este país no hay libertad de pensamiento. Desgraciadamente las mujeres, las negras, las indígenas, los dirigentes sindicales, los obreros, todo líder que piense de una manera distinta y no se ciña a los parámetros del Estado colombiano, somos una amenaza para ellos. Usted es una mujer que defiende los derechos de los trabajadores, del obrero, de los docentes, porque podríamos definirlo, están en la misma categoría. Por el hecho de ser mujer sindicalista, ¿puede ser usted objetivo militar? Yo puedo ser objetivo militar por ser mujer sindicalista. En este momento estamos direccionando la Organización de Mujeres del Pueblo de Colombia, que venimos haciendo un trabajo a nivel de América Latina y el Caribe. Venimos denunciando la violencia, porque se habla mucho de la violencia intrafamiliar, pero se invisibiliza la violencia estatal frente a la mujer. Venimos denunciando esa violencia estatal contra la mujer. Entonces yo me imagino que todo eso pueden ser motivos de amenazas. Fuerzas oscuras del Estado, movimientos internos del país pueden estar detrás de las amenazas a Cristina. Pueden estar desde diferentes ángulos, Desgraciadamente hay muchos ángulos de donde pueden venir las amenazas. Ya ante la Fiscalía planteé algunas inquietudes que tengo. Espero que esta vez la Fiscalía no me responda de que no hubo mérito con la denuncia y por lo menos le paren bolas a esto y no se vaya a permitir que se haga otro entierro más con la consigna ni una más, ni una menos.
Cristina, 45 años de vida sindical, cuando usted coloca en una balanza sus 45 años y coloca estas amenazas que hay en el corazón, en el sentimiento de Cristina. Rabia, hay mucha rabia porque yo digo, en este país pasan cosas atroces, vulgares, sucias, la corrupción, el robo descarado de los recursos naturales y físicos, el desangre de la economía de este país y no pasa nada. Y por el solo hecho de defender unos derechos que la Constitución me lo da, no amerita que se corte una vida o miles de vidas o tanta sangre que se ha derramado en este país. Las amenazas obviamente la intimidan, pero ¿frenará el aporte de la lucha sindical de Cristina? No, yo digo que eso es como cuando uno hace una torta, que para que la torta crezca uno le echa levadura. A mí me parece que me han echado otro poquito de levadura a mi envergadura, a mi compromiso. Me han echado otro poquito de levadura. Yo le presento excusas a mi familia porque sé que están muy preocupados, pero ahí está Ana Cristina, y así me iré de este mundo siendo igual. Ana Cristina, el mensaje a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, a los que creen en una nueva Colombia. Bueno, yo invito a todos estos hombres y mujeres que han decidido irrumpir el mundo sindical, político y social, y en su compromiso de lucha no bajar la guardia, antes fortalecerse, cubrirnos los unos con los otros, no permitir que las contradicciones políticas que tengamos sean un escudo para desconocer la solidaridad que entre nosotros debe existir. Y los invito a que esa coraza nos la pongamos todos para seguir en la lucha y la pelea. Cristina, solidaridad total en este momento y admiración por su trabajo. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar, sino que es el problema de todos los hombres y mujeres que estamos metidos en la lucha. El tester, visibilizando, como dice Cristina, la realidad de aquellos que defienden lo público.